Es costumbre real el robar, pero los Borbones exageran. La frase no es mía, la frase tiene más de 300 años y es de un obispo del tiempo de la Revolución Francesa. Yo creo que, aunque tiene 300 años, muchas gracias, es de tremenda actualidad. Miren, señorías, hoy voy a usar un privilegio. El privilegio que me otorga el Estatuto de Autonomía y el reglamento de esta Cámara para hablar con total libertad. Porque si yo no fuera diputado de esta Cámara y dijera lo que voy a decir en los próximos 10 minutos, mañana me imputaría la Audiencia Nacional. Y tranquilos, tranquilas, señorías del Partido Popular, que no voy a usar ningún insulto, ni voy a llamar la violencia contra absolutamente nadie, ni voy a hablar de guillotina alguna. No se preocupen. Señorías, en este país, hablar de la monarquía y contar los desmanes de la monarquía te lleva a la cárcel. Ahora mismo, en este momento, hay un rapero en prisión desde hace 3 años, Pablo Hasél, por hacer canciones que te pueden gustar o te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero no dejan de ser canciones que le llevan a la cárcel por hablar de la monarquía. Pero no hay que irse tan lejos. En mi provincia, en Puerto Real, un alcalde, Pepe Barroso, un buen alcalde, que dijo hace 20 años que Juan Carlos de Borbón era un comisionista y era un corrupto y se le condenó por injurias graves a la corona. 20 años después sonroja un poco que a alguien le condenen por decir eso de Juan Carlos de Borbón. La cuestión es que la monarquía es un tema tabú. La monarquía es uno de los grandes candados de la transición y todos lo sabemos. Es decir, hasta presentar esta PNL, que no deja de ser un documento meramente simbólico en esta Cámara, ha causado gran revuelo y gran incomodidad en las bancadas de la derecha. Sorprendente, pero claro, eso se explica cuando hemos tenido décadas en las que periodistas, presidentes del Gobierno, dirigentes de los principales partidos conocían taxativamente todos los desmanes económicos, sexuales, amorosos de Juan Carlos de Borbón y se han ido tapando sistemáticamente, y lo sabía absolutamente todo el mundo, porque de alguna forma tapar todos esos desmanes de Juan Carlos de Borbón era el peaje que teníamos que pagar las izquierdas en este país para tener una especie de unas pequeñas libertades democráticas, para tener una pequeña cantidad de derechos. Teníamos que asumir que se taparan todos esos desmanes de la monarquía y que incluso no se pudiera votar sobre la monarquía. A eso se le llama la cultura de la transición o a eso se le llama directamente juancarlismo. ¿Y qué ha pasado? Porque en los últimos años hay sectores sociales, hay generaciones que ya no nos tragamos el tabú de la transición, ya no nos tragamos el tabú de la monarquía. Y claro, ustedes vendrán aquí, algunos portavoces, estoy seguro, que van a venir aquí a decir que esto no es importante. Que por qué nos metemos en estas cosas, que lo importante en el Parlamento son otras cosas, la educación, la sanidad, la vivienda. Se lo dicen al grupo parlamentario que más leyes ha presentado por diputado en este Parlamento, en esta legislatura. A un grupo parlamentario que habla de vivienda, que habla de vivienda, que habla de salud mental, que habla de sanidad. Pero claro, en realidad no están queriendo decir que esto no es importante. En realidad están queriendo decir que aquí lo que hay que venir es a hablar bajito, a ser muy grises, a ser moderaditos, a dedicarnos a hablar de partidas presupuestarias, a respetar la cortesía parlamentaria y sobre todo a no molestar a nadie. Pues no, se han equivocado. Este grupo parlamentario sí molesta a alguna gente. Y claro, es que esto sí es importante, porque los símbolos son importantes. Ustedes dirán que no, pero en este Parlamento, en la puerta de este Parlamento, hay una estatua de Blas Infante. Y es importante que esté ahí. En este Parlamento tenemos una sala dedicada a Alberto Jiménez Becerril. Y es importante que esté ahí. En este Parlamento y en todas las sociedades, los símbolos son importantes. Justamente los símbolos son lo que nos constituye como sociedad, lo que impide que seamos una amalgama de individuos desconectados entre sí. Y la pregunta que yo les hago, señorías, es si se merece don Juan Carlos de Borbón y Borbón los honores que hoy disfruta. Y yo digo que sobran las razones para decir que no. Primera razón, Juan Carlos de Borbón se ha dedicado a amasar una fortuna mediante comisiones ilegales cobradas por procesos y todo tipo de causas de corrupción. Segunda razón, Juan Carlos de Borbón ha escondido dinero en paraísos fiscales para que no pueda dar cuenta ante la Hacienda y la Administración Pública del Estado español. Tercera razón, Juan Carlos de Borbón está huido de la justicia en una dictadura que maltrata a las mujeres y a la cual está legitimando solo con su presencia allí. Y está huido de la justicia en un país donde no puede ser extraditado porque no quiere dar la cara en este país. Cuarta razón,
se han utilizado todo tipo, durante su mandato como jefe de Estado, ha utilizado todo tipo de recursos públicos, fondos reservados y demás para tapar todo tipo de escándalos sexuales, amorosos y, sobre todo, económicos y corruptos. Véase lo que estamos viendo, el espectáculo lamentable que estamos viendo con los audios de Bárbara Rey, o véase la amiga del rey embarazada que se cayó por una ventana, la pobre mujer. Y mire, no, por nada de esto puede ser juzgado Juan Carlos de Borbón en este país, porque vivimos en un país tan democrático que en su propia Constitución dice que una persona no puede ser juzgada por los delitos que cometa. ¿Se imaginan lo que dirían las bancadas de la derecha si eso lo pusiera en las constituciones de otros países que no voy a mencionar? Bueno, pero lo pone en esta. Hay una persona que haga lo que haga, no se le puede juzgar. Por tanto, no merece los honores no solo porque fue elegido por Franco, no solo porque a la generación de mis padres, de mis abuelas, se les impidió poder votar sobre monarquía o república, no solo porque hay serias sospechas de que estuvo en el ajo del golpe de Estado del 23F y se niegan sistemáticamente a desclasificar los archivos para que se sepa qué pasó, no solo por eso, sino porque ha dedicado toda su vida a la corrupción personal. Ese es Juan Carlos de Borbón. Y mire, no es una cuestión meramente personal. En realidad, como decía al principio, es costumbre real robar, pero los Borbones exageran. Y es que resulta que la corrupción está intrínsecamente en el propio ADN de la monarquía española, al menos desde los últimos 200 años. Solo hay que analizar brevemente los últimos 200 años de reyes Borbones que hemos tenido. Fernando VII, capaz de vender a su pueblo y cachondearse de las Cortes de Cádiz para vivir como un rey, nunca mejor dicho, en Francia. Isabel II, ladrona como pocas, pero que al menos tiene el honor de ser la primera a la cual el pueblo echó. Alfonso XII no le dio mucho tiempo a nada. Alfonso XIII, que se dedicaba a sus cositas, que por pudor no voy a comentar, pero que a cambio lo que se dedicó es a avalar la dictadura de Primo de Rivera. Don Juan de Borbón, que vivió como un marajá, pagado por fascistas, monárquicos y demás, dedicado a todo tipo de conspiraciones, pero es que Juan Carlos I se pasa de la raya. Se cuenta incluso que el hombre tenía una máquina de contar billetes en su palacio. En definitiva, no es una cuestión de historia. No me interesa analizar la historia, no es lo más interesante de esta proposición no de ley. Esto es una cuestión de rabiosa actualidad. Y le digo por qué. Porque sobre la figura de Juan Carlos I se ha constituido el sistema político actual. Porque a la generación que hizo la transición se le vendió una milonga y se les dijo: acepten ustedes a Juan Carlos I, que es un señor la mar de democrático, y a cambio les damos una serie de libertades. Y era mentira. Sobre la figura de ese pacto, ese falso pacto de la transición, y sobre esos candados se ha constituido el régimen del 78. Años después de tapar y de censura, hemos conocido los peajes que estábamos pagando a cambio de eso. Y ahora ustedes pretenderán contarnos que Felipe no tiene nada que ver, que Felipe es un chico la mar de mono y la mar de honrado, que está muy preparado y que, por supuesto, no está en la fundación esa que ha creado Juan Carlos I para darle en herencia toda la fortuna amasada mediante casos de corrupción. Por supuesto que no tiene nada que ver con eso. Esa es la operación que está en marcha y ya se está preparando la operación Leonor. ¿Para qué? Para intentar convencernos de que los anteriores todos malos, pero que Leonor seguro que es una buena reina democrática. Claro que sí. Y miren, la pregunta es, ¿queremos que este señor corrupto, uno de los personajes más ligados a utilizar su cargo para el beneficio propio, sea el que esté en la foto de todas las aulas, de todos los colegios, de todos los pueblos y barrios de Andalucía? Yo crecí en un aula de un cole público en la que teníamos allí la figura de Juan Carlos y doña Sofía. ¿Les parecen ustedes que ese es un referente? ¿La corrupción es un referente? Pues ustedes dirán, ustedes se retratan con ellos mismos. Hoy lo que queremos es abrir un debate sobre quién se merece que el pueblo andaluz le muestre su respeto y sus honores. Y desde aquí decimos, como dijo uno al cual admiro, ni el abuelo, ni el padre, ni la hija, ni el espíritu de Franco, que anida en los tres. Voy a empezar la intervención con una confesión, y es que yo durante años he explicado la monarquía constitucional a mis alumnos y a mis alumnas de Derecho y de Periodismo de una manera que ahora no podría, ¿no? Explicando la inviolabilidad del rey prevista en el 56.3 de la Constitución como un axioma absoluto. El rey está exento de responsabilidad de todo tipo, no responde ante nada ni nadie, es inviolable.
Recuerdo que todos los años siempre hay algún alumno un poco más, con más desparpajo, que te dice: ¿y qué pasa si nos sale un rey violador o un rey asesino en serie? Esto es verídico. Y yo les decía, en mi inocencia de antaño, les decía: pues nada, porque el rey, como no está sujeto a responsabilidad, no sabemos bien qué pasaría, habría que ver. Así me lo enseñaron, así lo aprendí y, desgraciadamente, así lo he enseñado durante muchos años. Solo el paso del tiempo y una lectura, si quieres, más madura de la Constitución y del papel del rey me ha permitido percatarme de lo que dice la Constitución de verdad. Y es que la inviolabilidad del rey solo existe para los actos debidos, para los actos sometidos a refrendo. Porque en un Estado de Derecho, cuando no hay margen de maniobra, no puede haber responsabilidad. Pero cuando la hay, por supuesto que sí. Porque, miren, no nos ha salido un rey asesino en serie, eso es cierto, que sepamos. Nos ha salido un rey, diría que defalcador, ladrón, no voy a decir que putero para que nadie se moleste, tampoco voy a decir que traidor para que nadie se escandalice. Miren, sabemos que el monarca defalcó a la hacienda pública y lo sabemos porque él mismo se sometió voluntariamente a 2 regularizaciones fiscales, como mínimo, y que sepamos. Eso ya me parece que lo deja bien claro. Durante décadas su fortuna ha sido un secreto y ahora sabemos que se usó dinero público para pagar desmanes y desvergüenza. La prensa seria habla de pagos de 600 millones de euros. Ojo, que se pagaban con fondos reservados, dinero de todos los españoles, de las españolas, a través de empresas, dinero que fue pagado, además, tanto por gobiernos del Partido Socialista como del Partido Popular. Y siendo grave, gravísimo, esto no podemos obviar algún asunto aún más turbio. Por ejemplo, la mediación con Arabia Saudí para el asunto de la construcción del famoso AVE a la Meca, adjudicado a empresas españolas tras fuertes sospechas de pagos en concepto de comisiones ilegales. Pero no se crean que el pago vendría de la mano de empresas españolas, que estaría mal, que bueno, es comisionista, pero bueno, el hombre ha ido allí a hacer un trabajo, no hemos traído el encargo y un dinerillo para sus cosas. No, el dinero, 100 millones de euros, sería pagado por el rey saudí, de los cuales se comenta que 65 millones de euros fueron a parar directamente a las cuentas de una empresaria alemana. Pues miren, este y muchos otros episodios truculentos jalonan la leyenda del rey emérito. Y les voy a decir una cosa: los que amamos este país no podemos obviar el hecho de que el titular de la corona, el monarca, el jefe del Estado, ha estado hurtando millones de euros a la hacienda pública española para vivir a todo lujo, para viajar, para mantener amantes y luego pagar su silencio. Y esto no es un juicio moral, no se lo crean. Estamos hablando del dinero, no de lo que ha hecho con su vida privada. Dinero público, robado y desfalcado, con el que se podría pagar la dependencia, con el que se podrían construir hospitales, colegios, carreteras, millones para pensiones no contributivas, de viudedad, millones que lo podríamos haber empleado para personas españoles y españolas que lo necesitaban. Y como le decía, quienes amamos este país no podemos obviar el hecho de que ha sido comisionista, pero no de empresas españolas, que estaría muy mal, ojo. ¿Qué clase de comisión te llevas cuando vas a otro país a mediar y es el otro país el que te acaba pagando? Porque tiene una pinta muy mala y no parece precisamente de amor a tu país y a tu patria, que, por cierto, te ha tratado a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, y al que has desfalcado sin ni siquiera pagar lo poquito que te correspondía a Hacienda. Y le voy a decir una cosa de antemano: en este asunto nosotros no vamos a aceptar lecciones de patriotismo ni de españolidad por una persona que podría estar detrás del golpe de Estado del 23F, un golpe que se podría haber llevado por delante la democracia española y condenado al país a otra dictadura infame. Eso se llama traición a tu patria, a tu pueblo y a España. Y de verdad que estoy deseando escuchar a sus señorías de Vox y a sus señorías del PP partirse la camisa con sus pulseritas rojigualdas hablando de España y hablando de la patria, mientras defienden a un personaje de este tipo que nos debería avergonzar a todos y a todas. Y permítanme ahora un caluroso recuerdo para aquellos que decían que no eran monárquicos sino juancarlistas, porque también lo tienen que tener muy, muy difícil hoy. Y miren, hay que hacer mención a más cosas. Hay que hacer mención a la actitud tremendamente machista del rey emérito, que durante más de 50 años ha vejado y ha humillado a la que era su pareja, ni más ni menos que a la reina de España, a la emérita, bajo el terrible mantra de calladita estás más guapa. Se la ha intentado deshumanizar, nos ha parecido bien ese papel que tenía, soportando todos los desmanes de su pareja mientras ella estuviera callada haciendo su papel institucional. ¿Sabéis qué nos recuerda esto? Que al final la violencia de género, que la violencia machista no entiende de clases sociales, que se puede dar incluso en las más altas instituciones del Estado.
Y miren, la figura del rey emérito encarna la mentira sobre la que se ha construido la transición española. Ese falso relato de conciliación por el que nos hemos creído el relato que han impuesto unos cuantos, los vencedores, sobre los vencidos. Ese relato que a día de hoy estamos intentando pelear y que no hay manera, que nos impide ir a las fosas donde hay tantas víctimas del franquismo para abrirlas y darles digna sepultura. Ese relato que permite que todavía a día de hoy tengamos colegios, centros públicos y muchas calles con nombres franquistas. Ese que está impidiendo una verdadera reconciliación nacional. Mire, se nos impuso una monarquía corrupta, se nos dijo que era lo que teníamos que hacer, o se aceptaba o no, porque la República no estaba en ese momento sobre la mesa. La transición, le voy a decir una cosa, la transición no va a culminar hasta que España sea una república. No vamos a ser verdaderamente un país democrático hasta que los valores republicanos estén presentes entre nosotros. Y le voy a decir una cosa. Por todo esto que les he dicho, porque hablamos de una figura que ha defalcado a Hacienda, que no se ha conformado con las cantidades ingentes de dinero, con una vida de privilegios, porque ha hecho de comisionista para empresas y países extranjeros, porque podría estar detrás del golpe de Estado del 23F y porque representa a la España casposa, machista y ruin de la dictadura. Vamos a votar a favor de la declaración del rey como persona non grata en Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría, y les recuerdo a todos, para esta intervención y para las que vendrán durante este pleno, que debemos todos mantener el decoro. Ese es precisamente su objetivo, ese es su plan. Los continuos ataques a la monarquía y España por parte de la extrema izquierda y ya, por lo que veo, también de la izquierda, están motivados por un deseo patológico de instaurar nada más y nada menos que ese sistema populista de corte comunista, un sistema que rechace el sistema liberal democrático actual y por ello la monarquía es un obstáculo para ustedes y para alcanzar sus perversos objetivos. Y es que defender la monarquía es también defender eso que tanto les molesta, que es la libertad. Sí, presidenta, ¿qué quiere que le diga? Mire usted, señor Morillo, le he parado el tiempo, pero mire, de manera objetiva estoy aquí presidiendo e intento ser muy ecuánime, pero la verdad, apenas se escucha ciertos comentarios a los que usted sí hace alusión. Por lo tanto, continúe, que cuando yo vea oportuno tenerle que parar la palabra o que llamar al orden, pues así lo haré. Pero, señor Morillo, en muchas ocasiones ni siquiera estoy escuchando lo que le dicen y usted se da por aludido. Continúe y use correctamente el tiempo que tiene para defender la postura de su grupo. Muchas gracias, señora presidenta. Confirmo lo que ha dicho mi portavoz esta mañana, hace un rato. También se lo derivo para usted. Miren, yendo al fondo de la cuestión que nos ocupa, señor Morillo, se puede criticar al rey emérito sin que eso suponga una crítica a España. Es más, yo creo que criticar el comportamiento lamentable del rey emérito es defender la dignidad de los españoles y españolas y de nuestra patria. Eso es defender la dignidad de España. Miren, ¿de verdad creen que es necesario, señorías, reprobar el comportamiento del rey emérito? ¿De verdad creen, señorías, que hay algún español, algún andaluz, andaluza, que apruebe el comportamiento que se está conociendo del rey emérito mientras ostentó la jefatura del Estado? ¿De verdad creen que es necesario esa reprobación cuando él mismo ha tenido que irse a residir fuera de su país y cuando hasta su propio hijo ha renunciado a la herencia de su padre? ¿De verdad creen que es necesario la reprobación? Miren, señorías, no necesita reprobación aquello que por sí solo se reprueba. Y el comportamiento lamentable del rey emérito se reprueba por sí solo, no necesita que vengamos nosotros aquí a reprobarlo. Ese lamentable comportamiento, señorías, provocará en unos decepción, en otros repulsa, en otros incomprensión, pero desde luego en todos les aseguro que genera una evidente desaprobación. De un jefe del Estado, señorías, se espera un comportamiento ejemplar, porque no en vano es el espejo donde todos los ciudadanos debíamos de mirarnos, porque no en vano él, y esa era su función constitucional, debía de representar a todos los españoles y españolas. Señor Morillo, también aquellos españoles que quieren separarse de España, también a eso, hasta a eso llega la representación constitucional de la monarquía hoy en día, si queremos comprender
que es la monarquía constitucional hoy. El pueblo andaluz no quiere crispación en la vida política. Queremos gestión, no queremos polémica, queremos convivencia y no queremos radicalismo, queremos sensatez. ¿Creen ustedes que reprobar al emérito es una cuestión trascendental a este Parlamento? ¿O obedece más bien al interés de un partido minoritario por salirse de la fila? ¿O quizás sea por llamar la atención, creando escándalos y polémica a costa de lo que sea? Pues, señoría, esto más bien es de una mañana soleada en Plaza Nueva, un domingo, y con todos sus socios, con Bildu, con Esquerra y con un altavoz. Pero eso sí, háganlo tranquilamente, por favor. Es curioso que en este Parlamento, hace una hora, hemos escuchado llamar a otro grupo parlamentario felpudo, muchas gracias, a hablar de repugnancia, y no ha habido tanta preocupación como hay por esta proposición no de ley tremendamente simbólica y, como todos sabemos, que no va a provocar que se derroque la monarquía hoy, creo yo. Mire, voy a responder a los diferentes grupos. Bueno, al grupo de Por Andalucía, la verdad que me ha gustado un montón la intervención, me ha gustado, la comparto completamente. El grupo de Vox, vamos a ver. Yo, señor Morillo, yo tengo la piel bastante dura, en realidad no me afectan nada sus intervenciones y me parece bien que utilicemos ese tono. Se ha referido usted 4 veces a mi rostro. Yo sé que me he pelado y a lo mejor le afecta un poco a usted, pero yo no sé muy bien que resumo odio en mi rostro. Bien. ¿Usted se cree de verdad que cuando me acusa de comunista me ofende? ¿O que de verdad eso de alguna forma mina la base social de mi partido? De verdad que creo que no van por ahí los tiros, de verdad que creo que no. Ahora, ha dicho una cosa usted peligrosa, cuidado, porque ha dicho, soy generoso con permitirle a usted que esté aquí. No, ¿cómo que usted es generoso? Yo estoy aquí porque me han votado los andaluces y andaluzas, a excepción de que usted haya votado delante de Andalucía. Entonces, sí estamos hablando de que usted tiene todo el derecho a ello. Mire, ha mezclado usted en realidad 2 conceptos diferentes, aforamiento con inviolabilidad. Son diferentes, ¿vale? Y si quiere lo hablamos, yo creo que la señora Gómez Corona lo puede explicar perfectamente, que es especialista en ello. Yo le voy a hacer una cosa, de gratis además, que no hace falta cobrar las clases, por cierto, si hay que cobrarla hay que declararla en la Comisión del Estatuto de los Diputados. Mire, señor Morillo, vamos a hacer un ejercicio. Pruebe usted, como diputado, a robar todo lo que ha robado Juan Carlos de Borbón y a irse a Abu Dhabi y a ver qué le pasa. ¿Vale? A ver qué le pasa. Yo creo que no lo van a tratar igual que a Juan Carlos de Borbón. A usted lo van a tratar bastante peor. ¿Por qué? Porque no creo que tengamos la misma inviolabilidad. Creo que no. Y ha dicho usted también una frase muy peligrosa. Ha dicho, debería usted pagar por todo lo que ha dicho. Yo, no Juan Carlos de Borbón, yo. Yo digo que Juan Carlos de Borbón ha defraudado, ha cometido comisiones ilegales, es un corrupto y tengo que pagar yo, responder ante la justicia, yo, no Juan Carlos de Borbón. Curiosa forma de defender la democracia. Ha dicho usted que yo estoy atacando los valores tradicionales. Yo creo que robar no es un valor tradicional. Y si usted lo piensa, nos hemos criado en diferentes tradiciones. Sinceramente, nos hemos criado en diferentes tradiciones. Habla usted de la leyenda negra. Me parece una forma torpísima de defender a España, fíjese. Yo no soy nada nacionalista español, no me dedico a defender a España, por supuesto que no. Pero me parece que España tiene un problema si ustedes son sus mayores defensores. El pueblo español tiene un tremendo problema, porque en su España no cabe la mayoría de los españoles. Fíjese, fíjese. Y después ha dicho usted que usted viene aquí a defender la libertad. ¿La libertad? Yo creo que usted ha defendido la libertad de robar, la libertad de defraudar y la libertad de huir de la justicia de Juan Carlos de Borbón. Yo defiendo otra libertad, la libertad de elegir entre monarquía o república. Fíjese qué diferente concepto de libertad, qué diferente. Mire, al señor Aguilar del Partido Popular, del Partido Socialista, perdón, disculpe, vaya intervención que ha tenido usted. ¿Le parece mal que se trate esta intervención? Usted ha dicho que le parece mal. A mí me parece mal que no se hayan tramitado las proposiciones que su grupo ha presentado. A mí me gustaría que su grupo le pareciera mal si alguien se opone a que se trate esta proposición. Me gustaría, sinceramente, porque que el Partido Socialista Obrero Español haya sido el partido más incómodo en esta Cámara cuando se hable de monarquía o república, dice mucho. Dice mucho. Y dice mucho, creo, que además, injustamente para la historia del Partido Socialista Obrero Español. Justamente. Hace 2 días que son los 50 años del Congreso de Suresnes.
congreso que seguro que reivindican ustedes por hablar de historia. Pues en ese congreso dice textualmente en una de sus declaraciones aprobadas que presentó Felipe González y Alfonso Guerra, dice que su modelo es el de una república confederal. ¿Cuánto ha llovido? ¿Cuánto ha llovido desde entonces? Mire, el argumento se cae, el argumento que ustedes han presentado se cae por su propio peso. El argumento es, como el rey está ya tan reprobado en la sociedad, no hace falta que lo reprobemos aquí. Ese argumento se cae por su propio peso. Cuando ustedes presentaron una reprobación a Esperanza Aguirre hace 2 semanas. ¿O es que a Esperanza Aguirre hay que reprobarla porque es del Partido Popular, pero al rey emérito, a pesar de saber todo lo que sabemos que es, no hay que reprobarlo? ¿Por qué? Porque el PSOE es el partido más monárquico que existe. Y si hoy hay monarquía es justamente porque el papel que jugó el PSOE en la transición, porque el PSOE fue el partido más interesado en ponerle candado a la transición y decir, hay cosas de las que no se hablan. El propio Adolfo Suárez, que no santo de mi devoción, decía en una entrevista a Victoria Prego, decía, sé que si hago un referéndum sobre monarquía o república sale la república, así que no hay que hacerlo. Mire, pregúntele a aquel adolescente de fuertes convicciones democráticas y socialistas y republicanas si está de acuerdo con la intervención que usted ha hecho hoy. En definitiva, han hablado también el PSOE y el PP, los dos, de la política espectáculo. La política espectáculo. Los dos partidos que se dedican a lanzarse hostias y temas que no tienen nada que ver con las preocupaciones de los andaluces todos los días, y entonces nosotros venimos aquí a hablar de monarquía o república y nosotros somos los de la política espectáculo. ¿Qué es lo que les incomoda? ¿Qué es lo que les incomoda? Nunca aquí se vino a decir, no, usted tiene que presentar una proposición de otra cosa. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y no, a nosotros, a Adelante Andalucía, sí se nos dice sobre lo que tenemos que presentar las proposiciones y sobre lo que no tenemos que presentar las proposiciones. Pues no, porque nosotros somos una izquierda que no está bajo el ala del Partido Socialista Obrero Español. Podemos llegar a acuerdos, pero bajo el ala no vamos a estar nunca. Partido Popular. Mire, esta proposición es estrategia, evidentemente. Las vuestras son pura pureza divina. No tiene nada que ver con la estrategia política, sus proposiciones. Una pregunta. ¿Quién agravia más a España, a la Constitución, al orden y a la ley? ¿El rey ladrón o el que dice que el rey es ladrón? ¿Quién agravia más? Dice, no hay que ser partidistas en las propuestas. Nos han elegido por partidos políticos, por nuestras ideas. Y dice, no, es que habría que hablar de dependencia de los trenes. Lo dice el partido que más del 90% de sus proposiciones no de ley son de competencias que no son de este Parlamento. Y a nosotros nos parece bien que se hable de eso. Pero ustedes, es que el 90% de vuestras proposiciones son de cosas que no son competencias de este Parlamento. Y vienen aquí, no una, ni dos, ni 15 veces a hablar de la amnistía, de Puigdemont, de Venezuela, de que si no sé qué separatista de no sé cuánto, de que si no sé qué, no sé cuánto. Aplíquense el cuento si tan preocupados están por la dependencia, por los trenes, por la sanidad. Vengan aquí y hablemos de eso. Pero es que el Partido Popular no hace eso. Y claro, no el Gobierno, es este humilde grupo de 2 diputados el que engaña al pueblo, claro que sí. Y nosotros somos, ha dicho usted también que nosotros somos los que estamos creando los escándalos del rey. Ponga la tele. Ponga la tele. Dice, ustedes están creando escándalos con estos temas. Ponga la tele, nada más que hay que ver la tele. Qué curiosa forma, qué curiosa... ahora vamos a entrar con Canal Sur, sí, ahora vamos a entrar con eso. Mire, se puede venir aquí a no defender la Constitución española. Yo puedo venir aquí, yo no defiendo la Constitución española, no estoy de acuerdo con ella, entre otras cosas porque es monárquica. Y estoy en mi derecho de venir aquí a decirlo perfectamente, como usted está en su derecho de venir aquí a defender la Constitución española. La Constitución española es un texto político que se puede criticar, que se puede decir que lo que está bien y lo que está mal perfectamente. Lo que pasa es que me parece tremendamente torpe que la forma de defender la monarquía sea negar los propios desmanes del rey, que sea negar que tenemos un rey corrupto. Mire, a ustedes les llaman constantemente la atención que se hayan dedicado dinero de los andaluces al escándalo de las FAFE. Y nunca les molesta que se hayan dedicado mucho más dinero de los andaluces a los escándalos de la monarquía y a seguir manteniendo a esa mancha de vividores del cuento corrupto. No les molesta eso. Por supuesto, esto no lo veremos en Canal Sur. En Canal Sur no vamos a ver nada de esto, porque en Canal Sur se ha llegado a censurar un reportaje hace apenas 2 meses sobre el rey Felipe.
sobre la monarquía y que simplemente un reportaje que decía cuáles son las causas por las que abdicó Juan Carlos de Borbón, porque era un ladrón. Y entonces por eso pusieron a Felipe, era el aniversario de la coronación de Felipe y había que explicarlo. Y eso les parece mal. Eso se llama censura. Miren, nosotros puedo decir aquí que somos el Partido de la Libertad. Simplemente queremos que se vote en libertad si queremos seguir manteniendo a esa mancha de corruptos a la cual llamamos familia real o queremos que haya una república. Así de simple. ¿Quién puede estar en contra o abstenerse de decir que Juan Carlos de Borbón tiene que ser persona non grata en Andalucía? Los corruptos. Muchas gracias, señoría.